Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches. Yo comenzaría, Pepe, diciendo que el presidente de la República no se equivocó en el fondo, pero en todo caso se equivocó en la forma. Porque lo que está haciendo con esta condecoración no es más que complementar y exagerar lo que había hecho ya anteriormente de convertir al señor Díaz-Canel en una personalidad de importancia que no tiene. Nunca, ni siquiera en los momentos de mayor cercanía con el gobierno de Fidel Castro, los mexicanos habíamos llevado al señor Díaz-Canel al Palacio Nacional para que fuera orador en una ceremonia de conmemoración nacionalista absoluta como es la fiesta de la independencia. Y el presidente hizo eso con Díaz-Canel. La única pregunta es ¿por qué, si este señor no representa absolutamente nada en la historia de la Revolución Cubana? Si nosotros entendemos que la Revolución Cubana comenzó formalmente en 1959 y terminó con la muerte de Fidel, aunque ya Fidel estaba fuera del mando del país, aunque seguía siendo propietario de la nación. Bueno, pues en todo ese lapso el señor Díaz-Canel no hizo nada más que ser un obsecuente y obediente burócrata que trabaja bajo la sombra de Raúl Castro, quien tampoco hizo nada de mayor importancia excepto haber participado en el grupo original y haber sido siempre un pequeño ayudante de cámara de su hermano, para lo cual se convirtió en la mano dura de la revolución. Pero a Fidel Castro ya se le había dado la condecoración, esta misma. Pero no solamente a Fidel Castro, se la dieron también, por ejemplo, a Jorge Bolaños, quien era embajador de Cuba en el año 2000, yo recuerdo, bueno, anteriores y en el año 2000, y yo recuerdo haber estado con el embajador Bolaños y con Fidel Castro en la toma de posesión de Vicente Fox aquí en la Ciudad de México, cuando el PAN ganó su primera elección presidencial. Entonces, darle una medalla al señor Díaz-Canel es devaluar una presea nacional que de por sí está muy devaluada, porque se la han dado pues a gente que no tiene importancia, y este es un ejemplo más. El presidente dice que se honra al pueblo de Cuba. México ha honrado al pueblo de Cuba en muchísimas ocasiones. México se manifestó contrario a la expulsión de Cuba en la Organización de los Estados Americanos. México financió el desarrollo, nunca alcanzado, por cierto, de Cuba, prácticamente regalándole combustibles durante más de un decenio. México le prestó muchísimo dinero a Cuba y Cuba nunca le pagó. Entonces, ya México ha cubierto su cuota de fraternidad solidaria con el pueblo cubano. Darle una medalla de estas dimensiones para que la comparta, por lo menos en la página donde está la lista de premiados con el señor Mandela, pues me parece un insulto al señor Mandela, que por cierto ni siquiera la fue a recibir. Se la tuvieron que llevar a su casa, la recibió ahí un propio y le dijo, por favor, ahí déjela encima de la mesa porque el señor Mandela está durmiendo la siesta. Pero lo que a mí me parece incomprensible es la idolatría que tiene la Cuarta Transformación por el señor Díaz-Canel, un oscuro burócrata que no hizo nada por el triunfo de la revolución, nada. Absolutamente nada. Cuando la revolución ya tenía un año, el señor Díaz-Canel apenas estaba naciendo. Entonces los honores son desproporcionados. Aquí cabe, Rafael, cabe preguntarte cuál es el afán del presidente López Obrador para congraciarse con el régimen cubano. ¿Por qué levantar la voz contra el embargo estadounidense que pesa sobre la isla durante 60 años? ¿Qué acaso Estados Unidos es el culpable de la ruina cubana? ¿Solamente Estados Unidos? Mira, Pepe, yo creo que lo que el presidente quiere
es meterse con calzador y por la puerta trasera del edificio de la historia de la revolución, como ya no lo pudo hacer con Fidel, que hubiera sido posiblemente el sueño de su adolescencia o de su juventud, conocer al coloso del antiimperialismo en América. Bueno, pues como no lo pudo hacer en la primera división, pues entonces ahora juega en la segunda división. Y ese afán mexicano de convertirse en el gestor cubano para que le levanten el embargo es absolutamente torpe, porque esa es una discusión que ya está ganada. En todos los foros internacionales se ha condenado el embargo, en todos. Entonces no veo yo por qué volver a tomar una vieja bandera de reivindicación nacionalista cubana cuando ya está realmente muy lejos de ser el causante de algunas dificultades económicas, no todas, porque si bien el embargo o el bloqueo impedía el comercio con una buena parte del mundo, no la impedía, Pepe, con la otra parte del mundo a la cual el señor Fidel Castro le entregó la soberanía de la isla de Cuba, que fue el Imperio Soviético. Entonces, lo que no se ganaba por el lado de los señores del mercado americano, pues se ganaba con los soviéticos, que disponían de una ilimitada cantidad de recursos para mantener a flote la isla. La isla se estaba hundiendo en el mar Caribe y los soviéticos la mantuvieron a flote. Y no podemos negar que la Revolución Cubana tuvo una muy notable capacidad de transformación. Transformó a un pueblo pobre en un pueblo miserable. Entonces, pues nadie puede negar que esa transformación allá se dio y se sigue dando. Ahora dicen que los cubanos nos van a vender piedras, como si aquí no hubiera suficientes piedras. Dicen que nos mandan médicos, y esos médicos cuya escuela yo conocí el día que Fidel Castro la puso en marcha, están ahí, y son palabras, cito a Fidel Castro, dijo, aquí se va a exportar ciencia y conciencia, o sea, médicos y promotores de una ideología, que eso es lo que andan por aquí, esos 500 que andan ahí adoctrinando campesinos y haciendo cosas y recetando aspirinas. Entonces, pues, ¿qué gana el presidente de la República? Quizás en su fuero interno tenga alguna satisfacción revolucionaria no cumplida desde los años de su juventud, pero México no gana nada, absolutamente nada. La amistad y la dignidad del pueblo de Cuba a este país le han costado mucho dinero y por lo visto le seguirá costando. Gracias, Rafael, gracias por tu comentario. Gracias, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.